Creo que Dios nos dará una respuesta grande el día de hoy, una vez más. La palabra que vamos a ver el día de hoy es el reposo. El reposo es la obra completada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, es la autoridad para destruir la cabeza de la serpiente. También es el Evangelio completo. Esto es algo importante y precioso. Y así como necesitamos respuestas, también necesitamos el reposo, porque lo que nos hace cumplir las misiones y el evangelismo es el reposo. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién puede venir en contra de nosotros? Espero que este sea un tiempo de culto en el cual meditemos en el Evangelio una vez más. Cada ser humano necesita la respuesta que Dios ha dado. En la Biblia podemos encontrar muchos temas, sin embargo, lo más importante es cómo es que podemos recibir las respuestas que Dios da a través de su palabra. El apóstol Pablo fue un hombre que recibió una respuesta histórica. Sin embargo, Pablo era un hombre que arrestaba, encarcelaba y condenaba a muerte a los creyentes. Creo que cuando él hacía esto, él de todo corazón pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero cuando iba camino a Damasco tuvo un encuentro con Dios y ahí recibió la palabra de Dios. Fue la palabra que le dijo que él era un instrumento escogido por Dios para llevar su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Y de manera sorprendente, la vida del apóstol Pablo cambió totalmente en base a esta palabra. En base a esta palabra, la vida del apóstol Pablo se volvió una vida histórica. Y muchas personas recibieron la vida eterna a través de él y a través de sus discípulos. E incluso el día de hoy muchas personas siguen recibiendo vida eterna a través de su obra. Esto es algo que debemos considerar. Porque si la figura representativa del Nuevo Testamento es Pablo, cuando pensamos en el Antiguo Testamento, podemos decir que Moisés fue esa figura histórica. Y cuando vemos la vida de Moisés, vemos que él salió huyendo por haber matado a un hombre, estaba viviendo su vida, pastoreando ovejas. Parecía que su vida iba a terminar así, pero un día también llegó la palabra de Dios a su vida. Y a partir de ese momento su vida sufrió un vuelco total. Y él se volvió la figura principal que guió a los israelitas que habían estado esclavizados en Egipto por 400 años. Y vivió una vida de liderazgo, guiando a los israelitas durante el tiempo en el desierto. Su vida todavía sigue influyendo a mucha gente el día de hoy. Hemos visto estas dos figuras representativas que están registradas en la Biblia. Y la característica común entre estos dos hombres fue que ellos recibieron la palabra de Dios. En otras palabras, eso significa que tú recibes respuestas a través de la palabra de Dios. Aquellos que reciben la palabra de Dios de manera natural entrarán en una vida de oración que abarca las 24 horas del día. Y no significa que sea un esfuerzo humano para orar las 24 horas del día, es algo natural que sucede. Cuando tú recibes la palabra, lo que sucede de manera natural es que tu vida se vuelve una vida de oración. Esto significa que el Evangelio y la oración, o la palabra y la oración, no pueden separarse. Lo mismo sucede con la palabra y el evangelismo, son cosas que no pueden separarse. Si tú separas el evangelismo de la palabra, eso quiere decir que estarás haciendo tu propio evangelismo. Y nosotros necesitamos hacer el evangelismo de Dios, porque quien hace el evangelismo es Dios. En el momento en que recibes la palabra de Dios, el reino de Dios se establece en tu vida. Lo que sucede en ese momento es que el reino de Satanás es destruido. Y este estado espiritual es lo que se conecta directamente a nuestros campos. Si tú llegas a vivir de esta manera continuamente, entonces tu campo será revivido. El primer campo que será revivido es tu vida.
Y no solamente eso sucederá, sino empezarás a experimentar respuestas y podrás encontrarte con las personas que Dios ha preparado. Los ejemplos que encontramos no son solamente estos dos hombres de los cuales acabamos de hablar. En la Biblia encontramos a tantos otros individuos que experimentaron lo mismo. También hemos visto el mismo patrón en la vida de muchas personas en la historia de la Iglesia. Aquellos que tienen estas respuestas, lo único que deben hacer es aferrarse a ellas. Eso significa también que nuestras vidas pueden volverse como las vidas de las personas de la Biblia. Y cuando empiezas a analizar tu vida y volteas a ver hacia atrás, puedes darte cuenta que Dios ha estado obrando en tu vida para que tu vida llegue a ser como la de las personas de la Biblia. Y para que tú recibas esta palabra capaz de transformar todo en tu vida, el culto es muy importante. Sería algo difícil que tú esperes recibir respuestas continuas de Dios y tomas el culto a la ligera. En el Antiguo Testamento vemos que cuando el pueblo de Dios vivía en idolatría, venían desastres a sus vidas. Habían guerras, hambrunas y otro tipo de desastres. Y esto era porque la sangre del sacrificio, que era la promesa de Dios, desaparecía. Y el culto del pacto es algo que debe estar vivo y activo continuamente. Cuando el sacrificio desaparecía, no significaba que solo el sacrificio desaparecía, significaba que el culto desaparecía, la oración también desaparecía, también desaparecían las ofrendas y los tributos, y los sacerdotes y los levitas dependían de estas ofrendas para poder vivir, lo que significa que esas ofrendas, esos tributos que daba el pueblo para que los sacerdotes pudieran vivir y los levitas pudieran vivir, desaparecía también. Esto significa que estos sacerdotes, estos levitas no podían llevar a cabo sus labores como levitas, no podían llevar a cabo sus responsabilidades. Y como esto dejaba de suceder, el desastre venía sobre la nación, toda la nación. Si la nación estaba en desastres, no se diga la vida individual de las personas, y esto pasó muchas veces. Es por eso que Dios registra un mensaje muy importante en el libro de Números, capítulo 18, versículo 5, dice: y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Dice una vez más: y tendréis el cuidado del santuario y del altar, refiriéndose a los sacerdotes y a los levitas. Los sacerdotes y los levitas tenían la responsabilidad de cuidar el santuario y cuidar el altar. Y los sacerdotes eran los que ofrecían el sacrificio de sangre sobre el altar. Y Dios ha prometido que siempre y cuando los sacerdotes y los levitas estén llevando a cabo su labor, no habría ira de Dios sobre el pueblo. ¿Cuál era la razón, o cuál es la razón? Es porque la sangre del pacto, la sangre preciosa de Cristo, iba a estar obrando sobre las vidas de los israelitas. Esa era la razón por la cual los sacerdotes y los levitas debían cumplir con sus deberes del culto. Era un culto que estaba enraizado profundamente en el pacto de Dios. Esa es la manera para que el pueblo pueda vivir. Esta es la manera como nosotros podemos vivir. No solamente los sacerdotes, los levitas, toda la nación y la posteridad también, las futuras generaciones. Esta es la razón por la cual nosotros debemos poner todo nuestro corazón en el culto y prestar toda nuestra atención. Dios nos dice: escúchenme diligentemente. Dice: no escuches solamente, inclina tu oído a lo que te digo. De esta manera tu alma revivirá. Y si tu alma revive, las respuestas de Dios vendrán sobre ti y podrás conquistar todo. Cuando esta autoridad viene sobre ti, podrás conquistar el campo y podrás
deleitarte comiendo de cosas buenas. Podrás deleitarte comiendo comida buena. La respuesta quiere decir que ya ha sido planteada delante de nosotros. Lo único que necesitamos hacer es poner en acción. La palabra que vamos a escuchar el día de hoy es el reposo. El reposo es la promesa de Dios que se encuentra solamente en Cristo, se encuentra solamente en Cristo. Es el evangelio completo, es la conquista completa. La palabra reposo aparece varias veces en el pasaje de hoy. En el versículo 1 se dice su reposo. En el versículo 3 dice el reposo. Y en el versículo 5 dice mi reposo. El reposo se refiere a la vida eterna en el reino de los cielos. Y esto se alcanza mediante la fe en Cristo. Es un reposo eterno que se encuentra solamente a través de la fe en Cristo. Por eso es que el versículo 3 dice así, pero los que hemos creído entramos en el reposo. En el versículo 2 está registrado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Significa que solamente podemos recibir el reposo eterno a través de la palabra y con fe. Con fe, esa fe que viene de Cristo. Si tenemos esta fe, no necesitamos de nada más. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Marcos 5:34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Significa que esto se logra a través de tu fe. Esto es lo que está registrado en la última parte del versículo 3. Dice que las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Significa que todo lo concerniente a la salvación y lo concerniente al juicio fue determinado desde antes de la fundación del mundo. Lo que también significa que el descanso, el reposo, también se decidió quiénes iban a entrar en este reposo. Puede haber alguna dificultad en comprender el pasaje del día de hoy. Yo espero que realmente tomen el tiempo para leer el pasaje del día de hoy cuando vuelvan a casa. Creo que si ustedes escuchan esto una sola vez, no podrán comprenderlo de manera profunda. Porque si vemos lo que dice el versículo 3, en la parte de en medio dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Si ponemos atención a lo que dice el versículo 2, donde se refiere a ellos, esto puede referirse a los israelitas que se rehusaron a entrar a la tierra de Canaán. Y en el versículo 3 leemos que Dios dice, por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Sin embargo, si prestamos atención al pasaje, no se ve claramente si se refiere al reposo de entrar a la tierra de Canaán o al reposo de entrar al reino de los cielos. Sin embargo, en el versículo 5 una vez más se vuelve a mencionar. El versículo 5 dice, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Es lo mismo que se encuentra en el versículo 6. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Cuando el versículo 6 dice aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, se refiere a los israelitas. Por eso es que yo les pido que vuelvan a leer este pasaje y lo lean con detenimiento. Porque si solamente lo leemos rápidamente y no tiene significado para nosotros, pero si leemos con detenimiento podemos descubrir palabra importante. No se ve claro en el texto
si estas expresiones se refieren al hecho de que el pueblo de Israel no, no quisieron entrar al reposo de la tierra de Canaán, o se refiere a la salvación eterna. Y nosotros debemos ser cuidadosos a la hora de forzar interpretaciones, porque nuestros pensamientos pueden darle un significado equivocado a la palabra. A pesar de ello, aunque no esté claro a qué reposo se refiere este pasaje, lo importante es que Dios habla acerca de el reposo, sin importar a qué reposo se refiere. La respuesta de cómo entrar al reposo de Dios es claro, sin, sin importar si el reposo se refiere a entrar a la vida eterna o entrar a la tierra de Canaán. Lo más importante es que solamente se puede entrar a través de la palabra. Lo mejor que podemos ver es que dos clases de reposo se mencionan en la palabra del día de hoy, y esta se obtiene solamente a través de la obediencia, la fe, y porque ya fue establecido por la palabra de Dios. Porque dice que hay algunas personas que no que escuchan el evangelio, pero no su escuchar no va acompañado de fe. Pero dice el versículo, pero nosotros hemos creído, por lo tanto nosotros hemos entrado a este reposo. Significa que la condición es creer. Eso quiere decir que los requisitos para la salvación, que es la fe, también está registrado en el pasaje del día de hoy. En el versículo 6 dice una vez más, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Significa que debemos obedecer a Dios. Significa que debemos creer en la palabra de Dios y a través de la palabra recibir salvación. Y si Dios dice debes entrar a la tierra de Canaán, debes obedecer. Las dos personas que obedecieron fueron Josué y Caleb, y los demás israelitas perecieron en el desierto. Todos los remanentes, todos los jóvenes menores de 20 años entraron a la tierra de Canaán. En la última parte del versículo 3 dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Cuál es el contenido del versículo 3 entonces? Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Significa que el hecho de que ellos no entraron al reposo de Dios había sido determinado desde antes de la fundación del mundo. Y aquellos que sí hemos entrado al reposo de Dios, también fue decidido desde antes de la fundación del mundo, los que no entraron y los que sí entraron. Por eso es que en Efesios está registrado que Dios decidió todo, Dios escogió a todos desde antes de la fundación del mundo. Esa es la razón por la cual, sin importar a qué reposo se refiere el texto de hoy, lo más importante es que veamos que este reposo se encuentra en el Señor. Algo más a lo cual debemos aferrarnos también es que esto fue determinado desde antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que ni siquiera depende de nuestra decisión. Después de que todo es explicado, vemos algo registrado en el versículo 7. Dice el versículo 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo pues de tanto tiempo. Esto también está registrado en el libro de los Salmos. Dice, Dios determina un día. ¿Cuál es el contenido entonces? El contenido es hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón, ensuaviza tu corazón, obedece a mi palabra. Y al continuar el versículo 7, en el versículo 8 leemos, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. En otras palabras, si Dios les hubiera dado un descanso o un reposo absoluto, significa que
no hubiera habido otro día en el cual Dios le hubiera dicho a su pueblo que dejara de ser necio y obedeciera su palabra, lo que también significa que la mejor manera de interpretar es que esto se refiere al día determinado de Dios en el cual el Evangelio entra finalmente a nosotros. Podemos verlo como ese día determinado por Dios en el cual la palabra de Él entra a nosotros para poder disfrutar de esa salvación. Si prestamos atención a la Biblia y a otros libros, no hay otro pasaje que se refiera a lo que leemos en el pasaje del día de hoy. Por eso es que debemos ser cautelosos a la hora de interpretar este pasaje. Recientemente tuvimos un entrenamiento intensivo y hicimos una encuesta y el anciano Kim me envió los resultados de la encuesta y leí la encuesta y me di cuenta que hay algunas cosas en las cuales debo mejorar y me sentí agradecido por tener esta retroalimentación. Hubo una persona que escribió: yo deseo que haya alguien que me explique el Evangelio de manera detallada. Y yo tuve un pensamiento: yo trato de devocionar tiempo suficiente durante el mensaje del púlpito para explicar el Evangelio, y me puse a preguntar: ¿será que ese tiempo no es suficiente? Y como la encuesta fue anónima, no le puedo preguntar a la persona a qué se refiere. Y si se dan cuenta, en este momento el explicar el pasaje del día de hoy tomó mucho tiempo. Durante la introducción tenemos muchas personas que escuchan el mensaje, como personas que llegan por primera vez, personas que tienen mucho tiempo escuchando el mensaje, personas en nuestra iglesia hay personas en diferentes estados espirituales. Por eso es que en la introducción trato de hacer una presentación donde todos podemos ser abordados a través de la palabra. Por eso es que aunque tú estés aquí por primera vez, al escuchar la introducción habrá una palabra con la cual te identifiques. Y también lo mismo sucede con una persona que ha estado caminando este caminar de fe por 50 años. Yo hago lo mejor para transmitir la palabra de Dios dentro del texto bíblico. El lunes, los lunes, tenemos estudios bíblicos y resulta que también estamos estudiando el libro de Hebreos y mañana nos va a tocar el capítulo 6. Y mientras estaba leyendo el capítulo 4 me di cuenta que cuando lo dejé pasar puntos importantes. Por eso es que espero que el día de mañana podamos enfocarnos de nuevo en el capítulo 4, porque conocer el texto bíblico de manera precisa es importante. Hay algunas ocasiones en las cuales las personas dicen: no necesitas conocimiento, pero sí necesitamos conocimiento para poder disfrutar de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Por eso es que si tú tienes más preguntas acerca del capítulo del día de hoy, espero que puedas asistir al estudio bíblico del día de mañana para poder comprender plenamente. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un Evangelio completo y tiene la autoridad de Dios. Y el resultado de esto es el reposo, la paz. Esto también se puede decir cuando se conquista algo por completo. Creo que Dios nos da la palabra el día de hoy para que podamos disfrutar del misterio de Dios, que a través del misterio de Dios podamos conquistar, que podamos hallar reposo, hallar paz, porque de lo contrario estaremos experimentando las cosas de Satanás, porque Satanás está constantemente ansioso. Satanás, las personas que se dejan engañar por Satanás, no importa cuántos rituales hagan, nunca encontrarán reposo, siempre estarán ansiosos, cansados, porque son demonios los que están causando estos ciclos viciosos.
Y quien nos puede liberar de ese estado de ansiedad y de falta de descanso es Cristo Jesús. Y si no podemos escuchar esto, aquellas personas que están ansiosas o preocupadas, si ustedes llegan a escuchar una palabra de Dios, entonces serán liberados. Pero muchas personas solamente escuchan la palabra y como que les pasó por encima. Pero como Dios sabe esto, Él continuamente nos dice, escucha, inclina tu oído, escucha continuamente. El deseo de Dios, el corazón de Dios es que le escuchemos una y otra vez, una y otra vez. Por lo tanto, inclinemos nuestros oídos y escuchemos diligentemente. No dejemos que la palabra nos pase por encima. Por eso es que debemos comprender que a través de la sangre de la promesa Dios nos ha prometido conquista completa, libertad completa. Él ya nos liberó completamente de los pecados y de las maldiciones. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es si te aferras a la palabra o no. El verdadero descanso es ser liberados de todas esas cosas que nos esclavizan. Porque el verdadero descanso, el descanso completo, el reposo completo, es hallado en el Evangelio. La obra maestra de la sangre preciosa de Cristo es dar reposo verdadero. Para los egipcios, el hecho de que los israelitas untaron la sangre del cordero pudo parecer algo ridículo, y algunas personas pudieron decir, ¿qué están haciendo esa gente? Eso es algo ridículo. Sin embargo, por causa de esto, todos los primogénitos de Egipto murieron. Esto seguramente los impactó, porque ellos pensaron que era algo ridículo, que era una mentira, pero esto sucedió. Incluso entre los animales, los primogénitos murieron. Esto realmente causa una sensación sorprendente que precisamente los primogénitos perdieron la vida. ¿Cómo es que Dios sabía que los primogénitos de las personas y de los animales iban a morir? Era más fácil quitarle la vida a todos los animales, pero Dios dio ese detalle específico de quiénes iban a morir. Dios sabe cuánto pesa cada uno de los animales. También sabe qué tanta lana tiene el cordero. Esto reveló a Egipto quién es el Dios de Israel. Y esto declaró lo que la sangre del pacto representaba para todo el pueblo de Israel y para el pueblo de Egipto. Esa noche, la noche de la Pascua, fue la proclamación de Dios acerca de un evangelio completo. Sin embargo, este pacto, incluso el día de hoy, está vivo y activo, y nosotros somos débiles y deficientes, y hay muchas áreas en la vida en las cuales somos deficientes. Esa es la razón por la cual debemos aferrarnos a esta promesa de Dios, a este evangelio completo, sin importar lo que alcancemos o no, debemos aferrarnos al evangelio completo. No se trata de tener todo ordenado, todo arreglado para poder adentrarnos en esto, no. Se trata de entrar tal y como estamos, aferrémonos al pacto. Espero que la palabra que has recibido el día de hoy sea puesta en lo más profundo de tu corazón, porque debe haber una palabra que Dios te dé. Es de esta manera que el culto se vuelve un culto tuyo, porque este mensaje que se da desde el púlpito es dado para todos. Y si una palabra es transmitida a la gran mayoría, pero no a ti, entonces el culto no es tuyo. Yo espero que realmente recibas la palabra de Dios para que tu vida se vuelva como las vidas registradas en la Biblia. Espero que esta gracia, estas respuestas estén sobre ustedes el día de esta semana. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias por permitirnos aferrarnos a tu sangre preciosa como el pacto que nos has dado. Por favor, danos esa palabra que se va a cumplir en nuestras vidas. Y permite que tu palabra se cumpla en nuestros campos de tal manera que podamos recibir respuestas de parte tuya. Permítenos encontrarnos con esos discípulos preparados.
Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. En este momento voy a orar por las ofrendas. Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por darnos tu palabra. Permite que tu poder tremendo venga sobre nosotros. Permite que la economía de la luz venga sobre nosotros. Permítenos aferrarnos a tu pacto para recibir esa economía. Una vez más, bendice nuestra economía para poder ser capaces de evangelizar y alcanzar hasta el último rincón de América Latina y de Estados Unidos y hasta lo último de la tierra. Por favor, bendice todas las ofrendas que te son dadas el día de hoy. Por favor, bendice esas manos que devocionan sus ofrendas el día de hoy. Bendice a sus familias. Bendice a todas las personas, a sus negocios, a sus trabajos. Te oramos en el nombre de Jesucristo. Seres espirituales, emperadores espirituales para conquistar a los emperadores físicos. Y como somos las personas que ya hemos recibido la respuesta de Dios, veremos esas respuestas tomar lugar en nuestras vidas. Yo oro para que nuestros ojos se puedan abrir verdaderamente y podamos ver tan grande bendición que hemos recibido. Espero que la gracia de Dios venga sobre cada uno de ustedes para que puedan verdaderamente orar para que esto tome lugar. Espero que nuestros ojos espirituales se abran, especialmente en la vida de los ministros de la iglesia. Cuando prestamos atención a lo que sucede a nuestro alrededor, la mayoría de personas son personas hacedoras. Pero nosotros debemos convertirnos en alguien que ve o en alguien que ha visto. Pero por lo regular las personas son hacedoras. Por supuesto que ser hacedores es algo importante, porque hay muchas personas que escuchan algo y lo ponen en acción. Estas son las personas hacedoras. Sin embargo, porque Dios es un Dios todopoderoso, Él no necesita de nuestras habilidades o de nuestra fuerza. Él quiere que nuestros corazones se conecten al corazón de Él y a sus deseos. Por eso es que el deseo de Dios es encontrar a ese tipo de personas. Y si tú no permaneces en este tipo de ser persona que ve, entonces tu recorrido será más largo. En lugar de decir yo hago o yo he hecho, es mejor que tú veas tu estado espiritual. Porque para recibir respuestas como las respuestas registradas en la Biblia, o que puedas ver esas respuestas continuas en la vida de los grandes personajes bíblicos, la característica de estos personajes es que ellos eran personas que veían. Alguien que ve el significado de la sangre del pacto es diferente a aquellas personas que pueden ver el evangelismo desde la perspectiva bíblica. Podrán llevar a cabo el evangelismo que Dios desea. Y como entran en unidad con Dios, son capaces de seguir la voluntad de Dios. Y de manera natural, aunque no pongan mucho esfuerzo, aunque no sean esos hacedores, van a ver la obra de Dios tomar lugar en sus vidas. Y lo que va a suceder es que ellos nunca van a decir que la gloria es de ellos. De esta manera, cuando tus ojos se abren y puedes entrar en unidad con los pensamientos de Dios, con el deseo de Dios a través de la palabra, entonces todo lo que escuchaste mal en el pasado será ordenado y incluso podrás llegar a predecir lo que viene en el futuro. En otras palabras, alguien que ve puede ver incluso el futuro. Aquellos que tienen sus ojos espirituales abiertos de esta manera pueden entrar en unidad con Dios. Y los conflictos y la distancia entre Dios y tú desaparecerá. Porque, ¿por qué Dios no responde mis oraciones? Ese tipo de preguntas desaparecerán. Y Dios de manera natural, con tranquilidad mental, llevará a cabo su plan en la vida de esa persona. Porque no hay posibilidad de que esta persona se descarríe.
Tampoco hay posibilidad de que la persona tome la gloria para sí mismo. Lo que Dios detesta es que el hombre se gloríe a sí mismo, no porque Dios sea eh, un Dios egoísta, es porque últimamente cuando el hombre se gloría a sí mismo, está abierto a los ataques de Satanás. Y si el ser humano empieza a buscar gloria para sí mismo, Dios retrasa su horario en la vida de esta persona. Significa que el creyente deja de recibir respuestas continuamente. Esa es la razón por la cual es muy importante que abramos nuestros ojos espirituales. Puede parecer algo difícil al principio, pero en realidad no lo es, porque lo único que necesitas hacer es recibir la palabra de Dios. Y durante el culto, recibir la palabra de Dios es lo básico de lo básico. Porque cuando la palabra de Dios entra dentro de ti, tus ojos espirituales de manera natural se abren. Esa es la razón por la cual si tú oras y recibes la palabra que Dios ha preparado para ti, tu vida se desarrollará conforme el deseo de Dios. Porque tus ojos espirituales se abren y llegas a una conclusión. Y esa conclusión es enfocarse en la palabra de Dios, y esa palabra de Dios se vuelve el pacto de Dios para tu vida, y de manera natural empiezas a vivir una vida de oración. Y si una palabra importante de Dios entra a tu corazón, entonces lo natural es que te pongas a orar por esa palabra. Y el resultado de esto es que llegues a la respuesta, a la conclusión, y a partir de eso, lo natural es que recibas respuestas continuamente. Y porque la palabra de Dios es la respuesta, ya se nos ha planteado a través de ella lo que debemos hacer. Porque a través de la respuesta que Dios ha dado, cualquier persona puede ser fortalecida y puede solidificar cualquier cosa que emprende. Estas son características importantes de cuando la palabra entra dentro de ti. Cuando la palabra de Dios verdaderamente entra dentro de ti, puedes ver lo que debes hacer, a dónde ir. Muchas personas escuchan la palabra y por ser hacedores reaccionan de inmediato, pero en un momento no saben qué hacer más adelante. Pero para alguien que ve, esa persona tiene una conclusión de antemano. Esta es la característica de una persona que recibe la palabra de Dios. Significa que estás en un estado en el cual posees la respuesta. Y cuando esto sucede, aunque estés quieto, podrás conquistar. Y aunque no has ido a un lugar o aunque nadie ha venido a ti, podrás llegar a la conclusión con fe. Y a partir de ese momento serás un conquistador. Sin importar lo que acontezca, nada te importará, porque tú ya habrás tomado la conclusión a través de la palabra de que vas a conquistar. Eso quiere decir que puedes llegar a ver el futuro de antemano. Y si tú te imaginas lo que sucedió con Ana, cómo fue que cuando recibió la palabra de Dios, ella fue transformada totalmente. Ana estuvo orando por 10 años y no recibía la respuesta. Sin embargo, llegó ese día que Dios le dio. Su hijo ni siquiera había nacido. Sin embargo, ella ya había llegado a la respuesta. Ella llegó a una conclusión. No hay nada, no hay necesidad de nada más para mí, dijo Ana. ¿Por qué? Porque ella había recibido la palabra de Dios y la fe de Dios, y por eso pudo conquistar su estado. Ella ya sabía de antemano que ella iba a ser la mamá más grande entre todos los israelitas. Esa se volvió la esperanza de Ana. En este tipo de vida se encuentra la conquista. Esta es la manera normal de vivir nuestra fe. La pregunta es ¿cómo podemos lograrlo? Todo tomará lugar si recibes la palabra de Dios.
Esto es algo que todos deben hacer, pero muchas veces la gente viene y va. Pero yo les animo, por favor, consideren esto. ¿Qué tipo de corazón tienes antes de venir a la iglesia? ¿Estás en un estado mental en el cual estás preparado para recibir la palabra preparada por Dios? Porque yo espero que esta sea una respuesta de renuevo y cambio. Porque esto no es algo que es difícil. Esto es algo que es legítimo. Esto también es algo que es inevitable. Porque sin Dios no hay otra manera. Sin la palabra de Dios no hay otro camino. Esa es la razón por la cual si Dios dice que algo va a ser hecho de manera absoluta, eso se cumplirá. Esa es la razón por la cual el punto número 1 que vamos a ver el día de hoy es aquel llamado por Dios. Esto está registrado en el versículo 4, donde dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Este honor que está registrado es un honor basado en lo que leemos en los versículos 1 y 2. Eso quiere decir que los sacerdotes son muy importantes. La posición de un sacerdote es verdaderamente preciosa. También está registrado en el versículo 5, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces el versículo 5 está registrado de que Él es Dios, y siendo Dios no se aferra a su propio deseo, sino al deseo del Padre. ¿Qué fue lo que Dios Padre le dijo a Jesús? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y concerniente al sumo sacerdote, cuando dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, significa que fuera de Cristo no hay otro sacerdote más alto. También está registrado en el versículo 6, dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec, como ya muchos saben, fue alguien que se le apareció a Abraham después de haber ganado una batalla. Y en el caso de Melquisedec no se le menciona padre ni madre, eso quiere decir que él es Dios. Eso quiere decir que Jesucristo, en la apariencia de Melquisedec, se le apareció a Abraham. Esta escritura bíblica está registrada una vez más en el libro de los Salmos. Por favor, vayan a casa y lean esto. Este es un poema de David en el tiempo de antes de Cristo. David, que había nacido 2000 años, registró el mismo poema. Lo que significa que esta palabra no solamente es la palabra de David, sino es la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual está registrado. Tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec, no en el orden de Aarón. Lo que significa que este Melquisedec, que es Cristo, fue llamado por Dios y él es muy precioso. Y es porque ellos eran los escogidos por Dios, llamados por Dios para ofrecer sacrificio. Los sacerdotes eran sumamente importantes. Por eso es que la gente no puede recibir salvación a través de su propio esfuerzo. Y como no pueden confesar la sangre del pacto de Cristo Jesús, son atacados por Satanás. Y esto es porque si no hay sacerdote, no se puede ofrecer el sacrificio de sangre. Y los desastres, las calamidades nunca se apartan. Todos los seres humanos sobre la tierra vivirían siendo derrotados por Satanás antes de ser llevados al infierno. Esto es lo que sucede si no hay sacerdote en la vida del hombre. Por eso es que el oficio de sacerdote es muy importante. También el oficio de profeta es igual de importante. El profeta es aquella persona que recibe la palabra de Dios y transmite la palabra de Dios a su pueblo. Y como el profeta es alguien llamado específicamente por Dios, nadie puede recibir la palabra de Dios excepto el profeta. Y solamente los escogidos, los llamados por Dios, podrán recibir la palabra de Dios.
Sin embargo, ¿qué sucederá si no hay profetas en este mundo? Eso quiere decir que no habría esperanza para este mundo, porque la gente viviría de acuerdo a lo que les parece correcto ante sus ojos. ¿Y qué pasará si se llega a eso? Hay muchos ejemplos registrados en el libro de los jueces. En el libro de los jueces vemos historias como el caso de un levita que tuvo una amante y la amante fue cortada por el sacerdote en 12 pedazos. Y antes de ir a la guerra, hace una proclamación a Dios. Cuando hace la proclamación delante de Dios, dice, la primera persona que salga de mi casa la daré de sacrificio a Dios. Y después de que terminó todo, su hija fue la que salió de la casa y tuvo que dar a su hija como sacrificio. Nadie le había dicho a esta persona que ofreciera a su hija en sacrificio, pero ¿quién puede llegar a pensar estos pensamientos tan malvados? El hombre que está bajo el control de Satanás. Y esto sucede en la vida de las personas que no tienen la fe de que el Evangelio es la respuesta para sus vidas. Y por eso es que tienen que hacer todos estos juramentos y cosas. Y su pensamiento era, voy a recibir la gloria si ofrezco a una persona como sacrificio. Entonces vemos que eso es lo triste que sucede cuando la palabra de Dios no está en un lugar. Eso quedó registrado en el pasado, en el libro de los jueces. Eran esas sociedades que necesitaban vivir centrados en la palabra. Aunque todo esto quedó registrado en el pasado y no sabían de lo que iba a suceder. Otro ejemplo que podemos ver acerca de esto es los fariseos, quienes le quitaron la vida a Jesús. Por 400 años ya no había habido profeta. Por 400 años nadie recibió la palabra de Dios. Y Lot también puede pasar a ser un ejemplo importante. No se haya registro de que él haya ofrecido sacrificio de alabanza o haya edificado altar y ofrecer sacrificio. ¿Y en qué consiste el reinado? Solamente cuando una persona gobierna es que puede bloquear la obra de Satanás. En la parte norte del reino no hubo rey que pensara en Dios. Por eso es que fueron llevados cautivos a Siria y perecieron ahí. Dios siempre espera con paciencia, pero al final Él toma decisiones drásticas. Lo mismo sucedió con Samaria. Es cuando la tierra se estableció. Hubieron 3 reyes que fueron modelos, pero todos los demás reyes cayeron en idolatría. Pero cuando esos 3 reyes, incluyendo David, todo estuvo en paz. Las guerras siempre las ganaron. Goliat era alguien capaz de pelear en cada batalla. Y en el caso del rey Ezequías, él pudo atestiguar que 185,000 soldados asirios perdieron la vida en una sola noche. ¿Qué fue lo que el rey Ezequías hizo? La noche anterior él estuvo orando en el templo y Dios le escuchó. El rey de Asiria había regresado. Sin embargo, sus propios hijos lo apuñalaron hasta que murió. Todos los que invadían morían esa misma noche. Esa fue la manera en que Dios reveló cuán fuerte y cuán poderoso era su pacto y su arca de pacto. Y el rey Josías descubrió el libro de la palabra de Dios y empezó a hacer reformas, porque la idolatría estaba influenciando mucho y estaba siendo heredada a las siguientes generaciones. El rey Josías también es comparado a David, porque él fue quien hizo preparaciones para edificar el templo y celebrar la Pascua. Es de esta manera que Dios nos permite ver cuán importante es tener un rey. Si un rey cae en idolatría, entonces toda la nación caería en desastres y no termina con su propia muerte. Este es el rey. Y si él no es un rey apropiado, todo el pueblo, toda la nación perderá la vida. Y sin un
sacerdote, si no está el sacerdote escogido por Dios, no importa cuánto uno ofrezca sacrificio, no tomaría lugar. En el Antiguo Testamento sucedía lo mismo porque la ley de Dios es la ley. Esto es algo que cualquiera debe guardar y si lo desobedece debe ser castigado. Esa es la razón por la cual sin el sacerdote llamado por Dios, los sacrificios no podían ofrecerse. También encontramos un registro de que Saúl ofreció sacrificio por sí mismo sin sacerdote. En aquel entonces el rey Saúl estaba en guerra con los filisteos y él quiso dar una ofrenda de holocausto, pero el profeta de aquel entonces o el sacerdote de aquel entonces no venía. Y está registrado de que las personas habían sido esparcidas. Y en una escena vemos a Samuel diciéndole al rey Saúl. En aquel entonces el rey era Saúl. Y Samuel le dice al rey Saúl, has cometido un error, has actuado tontamente. Y está registrado, ahora tu reino no va a continuar. Todo esto está registrado en 1 Samuel capítulo 13, del versículo 13 al 14. Y porque Samuel ofreció ofrenda de holocausto por sí mismo sin el sacerdote, él perdió su reinado, perdió a su nación. Para los fariseos, como no había profeta, la palabra de Dios no había entrado dentro de ellos y por eso es que lucharon tanto para entender la Biblia, pero al final no la entendieron. Ellos lucharon para estudiar la Biblia, incluso memorizarla, pero aunque hicieron así, no pudieron llegar a comprender el punto principal de la Biblia. Y por eso es que no tuvieron otra alternativa más que caer bajo el engaño. No tiene sentido si tú solamente te memorizas toda la Biblia, cuando el deseo de Dios es que tú descubras la Biblia a través de los ojos espirituales. ¿Cuándo es que esto no sucede? Cuando se descuida el culto. Si tú decides empezar a meditar y a confesar y a memorizar la Biblia, hemos encontrado ejemplos de esto en la Biblia. Si tú prestas atención a la historia del pueblo de Israel, podrás ver los resultados. Y está registrado el día de hoy que este Cristo, profeta, sacerdote y rey, se ha vuelto nuestro sacerdote en el orden de Melquisedec. Y está registrado de que él no actuó conforme a su propia voluntad, sino a través de la palabra de Dios. Y Melquisedec era Cristo, Dios mismo se le apareció a Abraham. Y porque él fue llamado por Dios, la autoridad de Dios estaba sobre él. Y el gobierno de Dios se estableció. Y nosotros somos esas personas que han sido llamadas también. Si Dios no tuviese el deseo de llamarnos, nunca nos hubiera dado el Evangelio en nuestro corazón. Él nos llamó y nos ha dado un propósito. Él nos llamó porque tiene una razón. Los israelitas durante el tiempo del Éxodo eran aquellos que no entendían la voluntad de Dios para que el Éxodo sucediera. Por eso es que últimamente no tuvieron otra alternativa más que perecer en el desierto. Eso fue un evento trágico. Esa es la razón por la cual debemos abrir nuestros ojos espirituales de manera personal. ¿Por qué es que Dios me llamó? Hay una sola razón por la cual Dios me ha llamado y es la evangelización mundial. Tus ojos espirituales deben abrirse a esto, que esta es la única manera para que tú puedas conquistar verdaderamente tu vida, sin importar qué posición tengas dentro de la iglesia, ya seas un oficial de iglesia, un ministro, un remanente, o cualquiera que tiene sus ojos espirituales abiertos, es capaz de hacer esto. Porque ya lo mencioné al principio, no se trata de ser hacedores, sino se trata de ser aquellos que ven. Porque cuando tus ojos espirituales se abren, podrás ver las tremendas puertas que Dios ha preparado para ti. Y porque uno no puede entrar a todas las puertas a la misma vez, Dios va abriendo puertas en nuestra vida uno a uno. Y estas obras tomarían lugar toda tu vida, el resto de tu vida. Y es porque tus ojos espirituales no están abiertos que tú no puedes ver esto.
Y porque no eres posible de ver las puertas, solamente te lamentas. Pero ¿cómo vas a abrir las puertas de manera fácil, esas puertas que Dios ha preparado? La respuesta es a través de la palabra. Esa fue la razón por la cual Dios nos llamó el día de hoy. Dios nos ha llamado a disfrutar de las bendiciones de Cristo. Dios nos dice, ¿cuándo te dije que llevaras a cabo la evangelización mundial? Lo único que quiero que hagas es que abras los ojos y veas la obra que yo voy a cumplir. El segundo punto que vamos a ver el día de hoy es acerca de la obediencia. En el versículo 8 del pasaje del día de hoy leemos que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El hijo está al mismo nivel que el Padre Dios. Si realmente pensamos en esto, el hijo, siendo Dios, no tenía necesidades de escuchar al Dios Padre, pero esta solamente es una expresión humana. En el versículo 9 está registrado, y habiendo solo perfeccionado, sino vino a ser autor de eterna salvación. Estas son palabras que nos muestran principios importantes, porque dice, y aunque era hijo, el versículo 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cuál es el resultado de esto? Tener un entendimiento perfecto de la palabra. Estos detalles no son detalles que nos pueden pasar por alto. Hay una sola condición donde Dios nos dice, los que me obedecen. Dios nos está preguntando en este momento, si crees en mí, yo te voy a dar salvación, pero ¿vas a continuar obedeciéndome? ¿Vas a continuar siendo obediente a mí? E incluso todos nosotros podemos ser fuente de salvación si obedecemos a Dios. Eso quiere decir que la persona puede llegar a volverse perfecta. Aquella persona que es hecha perfecta es aquella persona que está en conexión con Dios. No significa que estén viviendo conforme a sus propios deseos. Significa que no hay vacíos en su relación con Dios. Significa que son uno con Dios. Y el sentimiento que ellos tienen es con Dios, Emmanuel. Esto es cuando la unidad con Dios es restaurada en ti. Y si esto continúa en tu vida, se vuelve un sistema. Solo hasta entonces se vuelve algo perfecto, porque tiene la oportunidad de transmitir el Evangelio a otros, al volverte esa fuente de salvación para otros. Esa fue la razón precisa por la cual Dios vino a este mundo. Y esa es la razón por la cual nos damos cuenta que estas palabras son palabras legítimas, porque sin obediencia a Dios nada puede tomar lugar, nada podría tomar lugar. Nuestro objetivo final es que nuestra vida se vuelva una obra maestra en las manos de Dios. Es poder dejar detrás de nosotros monumentos para el beneficio de las futuras generaciones. Pero sin la obediencia nunca podremos alcanzar estas cosas. Esa es la razón por la cual para todo ser humano, para todo humano, su voluntad debe ser conectada al corazón de Dios. Este es el destino del ser humano. Sin embargo, ¿qué va a suceder con la humanidad si su deseo no se alinea al de Dios? No tendrán otra alternativa más que fracasar. Y aunque la apariencia exterior, los incrédulos parecieran estar viviendo buena vida, vemos que al final no tendrán otra alternativa más que enfrentar la muerte. Esto es lo que significa la palabra obediencia. Si tu voluntad y tu deseo no se alinea al de Dios, no tendrás otra alternativa más que perecer como perecieron los israelitas en el desierto. Y si no eres capaz de obedecer, significa que estás viviendo tu vida a tu manera. Y vivir tu vida de esta manera hace imposible que dejes detrás de ti una obra maestra. O la frase de la palabra donde se nos dice que debemos ser mansos a la palabra de Dios. La promesa de Dios es: tú recibirás como heredad la tierra y podrás conquistar todas las cosas y las bendiciones de la tierra que Dios ha preparado.
¿Qué debemos hacer entonces? Debemos entregar nuestra vida por completo para transmitir el Evangelio hasta lo último de la tierra. No, no significa que vas a estar poniendo todo tu esfuerzo y vas a estar trabajando por el resto de tu vida. No, esta se vuelve una respuesta real para tus problemas de cada día. La sangre del pacto de Cristo Jesús es lo que hace que la palabra de Dios tome lugar en ti. Cuando tú puedes descubrir el campo, entonces puedes ver que tu vida puede realmente volverse una obra maestra. Por eso es que les digo que lo que necesitamos nosotros es seguir la palabra de Dios, de lo contrario no tomará lugar. Es la respuesta para todos nuestros campos y es la respuesta para conquistar nuestro futuro. Es la respuesta para hacer de tu vida como una obra maestra, como las vidas registradas en la Biblia. Aquellos que murieron en el desierto fueron las personas, fueron los individuos del pueblo de Dios que se rehusaron a entrar a la tierra de Canaán. La pregunta es ¿por qué no siguieron la palabra de Dios? ¿Cómo podemos explicar esto? El pueblo de Dios vieron muchos milagros en el desierto. Ellos veían caer el maná del cielo todos los días. La pregunta es ¿por qué ellos se rehusaron a entrar a la tierra de Canaán? ¿Cómo es posible? ¿Qué había en sus corazones? ¿Qué había en sus pensamientos para animarse a declarar esas palabras? Esa es la razón por la cual incluso el día de hoy, una vez más, escuchamos la palabra de Dios. Y no estamos solamente viniendo y yéndonos. Porque si esto sucede, entonces tendrás pérdidas. Esa es la razón por la cual seguimos la palabra de Dios. Y eso es obediencia. Si eso toma lugar, eso significa que cualquier persona puede tener un encuentro con Dios, con la voluntad de Dios. Su voluntad y el deseo se conecta al corazón y el deseo de Dios. A esto llamamos Emmanuel sistema. Es durante este estado en el cual te aferras a Cristo como la respuesta de tu vida. Y si entras en una meditación profunda, empezarás a tener esa sensación firme de que Dios está contigo. Y podrás de manera real ver que tu corazón está obrando Dios a través de Emmanuel. Y es en ese momento que llegas a tener la certeza de que las respuestas se encuentran en entrar en unidad con Dios. Eso quiere decir transformar lo que estamos haciendo entre un sistema. ¿Dónde empieza esto? El comienzo está al recibir la palabra. Porque si esto toma lugar, significará que habremos conquistado todo. Por favor, consideremos lo que le pasó a Ana. Esta no es una historia solamente de Ana. Consideremos a Moisés, cómo vivió antes de recibir la palabra de Dios y cómo vivió después de recibir la palabra de Dios. Esta es una palabra muy importante que vamos a escuchar el día de hoy. Espero que todas las bendiciones bíblicas vengan sobre cada uno de nosotros y sobreabunden en nuestras vidas. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias por darnos tu palabra preciosa. Gracias por llamarnos, Señor, a ser esas personas llamadas por ti. Te pedimos que derrames de tu gracia sobre nosotros para que podamos obedecer tu palabra verdaderamente. Y te damos gracias por permitirnos recibir tu palabra y abrir nuestros ojos espirituales a través de ella. Por favor, recibe toda la gloria. Y oramos en el nombre vivo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.